Todos conocemos a las películas cutres, algunos las llaman de culto, otros cine bizarro, ya saben, películas de bajo presupuesto, hechas en poco tiempo, con pocos recursos, y usualmente de género, ciencia ficción, terror, explotación, y demás. Ejemplos de esto son cosas como las películas de Troma, como El Vengador Tóxico, todas las obras del productor Roger Corman, cintas de sci-fi, con sus películas de animales y tiburones, The Asylum, con sus plagios baratos, Godzilla, Animales Gigantes de los 50s, y un mar de otros ejemplos, demasiados para mencionarse, o incluso contarse. Muchos definen a una película de clase B, como una película de bajo presupuesto, especialmente, a una que acompañaba a una atracción principal en una doble función. Esta es la definición más conocida y correcta, sin embargo, con el fin de las funciones dobles, se volvió una definición algo obsoleta. Esto no impidió que la gente usara el término de clase B en los años posteriores, incluso décadas después de que las funciones dobles dejaran de existir en cines comerciales. En el día de hoy, su definición es algo ambigua, pero creo que muchos estarán de acuerdo en que las películas de clase B son películas de bajo presupuesto, con pocos recursos, hechas rápidamente, que son comerciales, y usualmente de género. A pesar de que ahora algunas de estas obras son más conocidas, hubo un tiempo en el que eran casi tan prestigiosas y populares como las grandes películas, podían hacer mucho dinero, y con un poco de suerte, a sus creadores les llegaba alguna clase de reconocimiento, algo que ahora es increíblemente raro, aunque claro, muchos de ellos estaban afiliados a compañías estables, y era difícil conseguir fondos. Aún así, nombres como Sam Cashman, Samuel Arkoff, y Roger Corman, tenían cierta reputación. Su época de oro duró algunos años, donde el gozo creciente de la economía americana se veía reflejado en la gran cantidad de películas que se producían. Hubo un tiempo donde las funciones triples o dobles no eran nada raro, donde La Noche de los Muertos Vivientes ganaba miles y miles de dólares por todo el país, y un tiempo en que los productores de estas cintas tenían el mismo prestigio que los de grandes compañías cinematográficas. Pero nada dura para siempre, el fin llegó para estos tiempos de prosperidad y felicidad del género. El mundo del cine cambiaría de manera drástica con el pasar de los años, para ser específicos, con una obra que llegó de la nada, aunque más bien, de una galaxia muy lejana. Esto es, como la Guerra de las Galaxias mató al cine de clase B. Acompáñenme a ver esta triste historia. A partir de 1929, las producciones normales de Hollywood oscilaban entre los $200.000 y los $100.000, ocasionalmente había producciones de $1 millón, las cuales eran las más grandes en esos tiempos. A su vez, existían producciones baratas de $50.000, las cuales ayudaban a las compañías a sacar estrenos sin tener que pagar mucho, a pesar de que todavía no se les llamaba películas B, eran un precursor para ellas. Durante los años 30, vimos la época dorada de Hollywood. Aquí es donde vimos el auge del cine estadounidense, las estrellas eran reconocidas internacionalmente, las películas también, había mucho capital involucrado, incluso la creatividad de los artistas era celebrada e incentivada. No era extraño saber que había una gran demanda por películas de clase A, las grandes, las chingonas, por así decirlo, pero los estudios eran codiciosos, y no querían que los cines independientes presentaran películas sin su permiso, pues no les daría ganancias, por lo que estos pequeños cines rentaban un catálogo completo de cintas de clase A, junto con muchas de clase B, películas de terror o de cine negro, de crimen, dramas baratos y cosas por el estilo. Eran las cintas de clase B de esos años, con poca notoriedad entre el público más allá de venir en una doble función. Lo mejor de todo es que al ser baratas, no presentaban ningún riesgo de perder dinero para las compañías, era el plan perfecto.
Así se siguió por muchos años más. Para los años 40, el cine estaba lleno de cintas de clase B, las cuales iban de ser de terror hasta de ciencia ficción. Para ponerlo en palabras simples, eran un chingo, pero su calidad no siempre era igual a la de las clase A, por lo que se tenía un estigma negativo de ellas. Esto siguió generando ganancias para el casi monopolio de los conglomerados, pero no contaban con la astucia del gobierno. Al darse cuenta de lo que estas compañías hacían, la Suprema Corte tomó acciones legales en contra de las prácticas mencionadas, quienes ahora tendrían un espacio limitado en la programación de los cines. ¿Ya sabes lo que esto significa? Bueno, pues, en caso de que no lo sepas, esto significa que los filmes independientes ahora tienen una oportunidad real en el mercado. Vimos a artistas independientes como Roger Corman, los directores de American International, y por supuesto, a Edward E. Wood Jr., quien fue uno de los primeros íconos independientes del cine. Existía una oportunidad, pero era muy duro competir con todos los demás, pues las grandes compañías seguían produciendo grandes éxitos con su dinero, aunque las ganancias de los otros no eran escasas. Debido a las exigencias del mercado, los independientes no tenían otra opción, debían de ser explotativos, explotar todo tema controversial reciente con el fin de ganar notoriedad. No era nada nuevo, pero fue llevado a un nivel mucho más alto en los años 50, temas como la guerra nuclear, la recientemente acabada Segunda Guerra Mundial, adolescentes violentos y criminales, aliens invasores, y por supuesto, las dos principales, el sexo y la violencia. Esta explotación sórdida y barata fue lo que le dio un gran empujón a los directores, productores, y demás artistas de la época. Ahora son de culto, pero en esos tiempos estaban al lado de las películas de clase A. Las campañas publicitarias de las de clase B en ocasiones eran tan agresivas como las de las clase A, lo que indicaba algo muy preocupante para los grandotes, que tenían competencia. Esta mezcla causaba confusión por parte del público, quienes algunos se preguntaban por qué algunas tenían efectos tan cutres, mientras que otras eran de gran calidad, pero eso no importaba, mucho menos en la época de los autocinemas, donde la gente solo iba a tener sexo y a comer. A muchos no les importaba la calidad, siempre y cuando las cintas dieran lo que prometían, y se hacían con esa mentalidad, de darle al público lo que busca, sin mayores pretensiones. Después de todo, no es como si tuviesen dinero para más. Con los 60s había más variedad, con un mercado más abierto había muchas más producciones independientes. Vimos a gente como Sam Sherman y sus producciones casposas, a Al Adamson con su compañía, Independent International Pictures, que gozaban de cierta reputación. Roger Corman estaba establecido como un exponente de la serie B, e incluso había subido de presupuesto con sus producciones. Aún eran baratas, pero solo comparadas con los presupuestos de otros. Vimos a cosas como Manos, Las Manos del Destino, La Noche de los Muertos Vivientes, a Larry Buchanan y sus remakes, Los Astros Zombies de Ted B. Michaels, películas de playa, dinosaurios, y claro, películas gore de Gordon Lewis. El mercado estaba siendo invadido por independientes. Para estos años, las compañías de Hollywood estaban tomando nota, y sacaban algunas películas de clase B hechas en su propia casa. En los 70s era ridículo, nuevas modas tomaban por sorpresa al público y a los artistas, la explotación estaba en su época de oro. Aquí es donde posiblemente se hicieron la mayor cantidad de filmes de explotación, y por ende, de clase B, en toda la historia del cine americano. Corman tenía el éxito que esperaba, las compañías productoras independientes se encontraban en su auge, y no solo ellos, sino que Hollywood incluso se arriesgaba, ya sea produciendo proyectos baratos y de bajo riesgo, y también distribuyendo algunas cintas cutres que pensaban que ganarían dinero. Eran los tiempos de la libertad de creatividad, por lo menos en las grandes compañías, pues los más pequeños todavía estaban bajo presión, mayormente por el mercado, y se veían limitados por su presupuesto, pero eso no evitaba que la imaginación de muchos artistas llegara a la gran pantalla. Después de todo, mucha gente como Francis Coppola, Jack Nicholson, Steven Spielberg, Peter Bogdanovich, Dennis Hopper, Martin Scorsese, Brian De Palma, Stanley Kubrick, y muchos otros actores, directores, productores, y demás artistas comenzaron a trabajar en el mundo del cine de serie B. Con los años este número de gente que pasa de la clase B a la clase A aumentaba, abriendo paso a una nueva generación de cineastas que usaban su carrera para hacer las películas
películas de autor que todos conocemos, en los 70s Coppola hacía cosas como El Padrino, Scorsese hizo Taxi Driver y otras más, ambos salidos de la escuelita de Corman, ahora eran grandes y libres de hacer lo que quisieran, no estaban bloqueados por el mercado, el presupuesto era que quisieran, irónicamente, en parte fue esto lo que eliminó la creatividad en Hollywood con el tiempo, como sea, en un momento veremos eso. Me imagino que te preguntas qué chingados tiene que ver esto con la muerte del cine de clase B, y bueno, mucho, me adentraré a eso. En 1975, se dio el primer golpe al cine de clase B, una bestia monstruosa vino desde lo profundo del mar, y le dio una gran mordida a las ganancias de la segunda categoría. Tiburón, de Steven Spielberg, tomaba elementos de una película de monstruos común, un animal come humanos, asesina a jóvenes que van a nadar al mar, todo un concepto de clase B, incluso se podría decir que estaba inspirado en eso, lo que la distinguía era su ejecución, no se tenía un concepto que debía de realizarse de la manera más barata posible, esta tenía algo de dinero detrás de ella, 8 millones para ser exactos, algo con lo que autores de serie B solo soñaban, y debido a esto, Spielberg pudo completar su visión, aunque claro, con dificultades en la filmación, pero eso ya no importaba, al recaudar millones y millones de dólares en taquilla. Todo un éxito, casi irreplicable, por más que lo intentaban, los de clase B no podían hacer mucho, solo esperar a poner tiburones y animales en sus películas para ver si alguna pegaba. Hollywood finalmente aprendió, podían tomar ideas ridículas y sórdidas, y ganar dinero con ellas como los de clase B, por lo que más directores independientes se aliaban con grandes compañías, tal y como Spielberg lo hizo con Universal, y en los estudios de Fox, un joven había hecho 2 largometrajes, THX 1138, y American Graffiti, no es necesario decir que nuestro amigo Lucas, George Lucas, ya tenía algo de experiencia en el cine, y con el éxito de su comedia pasada, nace La Guerra de las Galaxias, la cual es estrenada en 1977, y se hace historia en el cine. Una película con temas y personajes eternos, efectos especiales innovadores, una banda sonora magnífica, el mundo había sido testigo de una obra maestra inigualable. Al estrenarse esta máquina de hacer dinero, las audiencias no serían las mismas, ahora buscaban la misma calidad en efectos especiales, querían que todo lo nuevo se viera y sonara como esto, algo imposible para las casas productoras de muy bajo presupuesto, no obstante, era algo común para Hollywood poder producir este tipo de filmes, por lo que dio un inicio a una nueva era de películas, el inicio del blockbuster, mayor presupuesto, mayor ventas en taquilla, mayor ganancia, el problema era que si no vendía en taquilla, se perdía mucho del dinero. Eventualmente, New World Pictures, fue vendida por Corman, American International se vería en la bancarrota, otros directores independientes pasaban por momentos difíciles al momento de hacer sus películas, el cine de clase B ya no era lo mismo, ahora casi todo estaba ligado a una casa productora gigante, ya sea en distribución o en la producción, todavía quedaban algunas que operaban en mercados más selectos, los días de presentar tu película al lado de otra en cines grandes estaban lejos, la demanda no era por cantidad, sino por calidad técnica, proyectos menos arriesgados eran la norma, Hollywood no quería perder dinero, y al tener que invertir más capital en los presupuestos, las ideas tenían que ser comercialmente viables y rentables, lo que agotaba la creatividad, las secuelas eran populares, así como los remakes, y las adaptaciones, mucho de lo creativo, riesgoso, y diferente venía de los independientes, la gran mayoría de ellos batallaba para encontrar alguna clase de reconocimiento. En el día de hoy, mucho del control creativo lo hacen los inversionistas y los jefes de compañías, tan poca imaginación es el producto de un mercado seguro, que apuesta mucho, y de perder, perdería mucho, todas las secuelas, remakes, e incluso las adaptaciones de series y libros, son el resultado de la incompetencia de los conglomerados, por tratar de maximizar sus ganancias. Es cierto que siempre han existido, pero en los tiempos modernos vemos muchas más y más seguido, algo lamentable. Al pasar por su época dorada, el cine B no pudo competir con lo que ahora vemos como clásicos, pero que en sus tiempos golpearon al mundo por sorpresa, y es por eso, que de manera no oficial, el cine de clase B murió en 1977, con el éxito de La Guerra de las Galaxias. Bueno, no realmente,
A pesar del título del vídeo, el cine de clase B no ha muerto, y nunca morirá. Poco después de su peor momento, las cámaras caseras se hicieron populares, y debido a la comercialización de estas, cineastas podían hacer películas sin tener que pagar por el celuloide, bajando los costos considerablemente, aunque claro, la calidad de imagen era un sacrificio, uno que vale la pena. Algunas compañías y cineastas independientes, continuaban con sus trabajos en las décadas posteriores, e incluso vimos nacer a otras obras e íconos en estos tiempos. La televisión por cable necesitaba material, por lo que las cintas baratas eran ideales. Esto contribuyó a que muchas más personas redescubrieran películas olvidadas. El mercado del vídeo casero de igual manera, fue una parte importante de este redescubrimiento mundial. A su vez, nuevos filmes eran estrenados directo a estos medios. Tras años de estar en el olvido, el cine B sigue viviendo de manera oculta, con un poco de exposición debido a publicaciones en medios independientes y al internet, pero lejos de estar en el mismo estado en el que se encontraba antes de los blockbusters, antes de la Guerra de las Galaxias. Lucas sabe esto más que nadie, en cierto modo resiente como las grandes productoras tomaron su idea y la trataron de imitar, olvidando lo que hacía al cine tan bueno, la imaginación, la creatividad, la pasión, y la libertad, algo que se ve con mucha más frecuencia en el cine B, incluso si hay limitaciones bastante fuertes. Cabe mencionar, que el cine cutre solo sufrió un gran golpe, del que es casi imposible recuperarse, pero en la época moderna en donde tenemos los recursos y los medios para ver más que solo lo que nos venden, los independientes pueden resurgir, y ganar un seguimiento de culto con su trabajo. Algunas compañías antiguas siguen de pie al saber adaptarse, otras apenas se están formando. Existe una nueva esperanza. Espero que les haya gustado el vídeo. Fue un breve recorrido sobre la historia del cine B, y de la historia del cine de explotación y de terror. Si quieren que toque algunos de estos temas más a fondo, como el de la originalidad en Hollywood o algo parecido, pueden decirlo en los comentarios, para hacer un vídeo detallado sobre el tema. Si quieres ver más vídeos así, dale like, comenta y suscríbete. También suscríbete a Vulture Entertainment. Sin más que agregar, me despido. Prepare yourself for the ultimate battle. Galaxy of Terror. It's been waiting 1 billion years to scare you to death. Galaxy of Terror. Under 17, not admitted without parent or guardian, opening Friday.